Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a Emilia-Romagna para ese gran premio en el circuito de Imola y por supuesto aquí vamos a hacer un análisis bien detalladito al circuito. Hoy hablamos de los datos, de lo que más caracteriza a un trazado como es este. Mañana hablaremos del pilotaje, de cómo se traza cada curva, las zonas clave y demás. Y pasado mañana ponemos el foco en una parte un poquito más técnica hablando del tema de reglaje, de cómo adaptar un Fórmula 1 al circuito de Imola. Así que hoy empezamos con la longitud, dimensiones del circuito, así a rasgos generales. Y como veis tenemos un circuito que mide menos de 5 kilómetros de longitud. Por lo tanto estamos ante uno de los circuitos que podríamos considerar bastante cortos. Sin embargo, la distancia desde la línea de meta hasta la primera frenada, ojo que no primera curva, porque la primera frenada está en la segunda curva, la primera se hace a fondo, ya lo veremos mañana, es muy larga. Entonces, ¿qué va a pasar si alguien sale mal? Pues que le va a pasar quizá no un piloto, sino varios, y encima se te va a complicar mucho la zona de la frenada de la curva número 2, que es muy crítica, ya digo, la entenderemos mejor mañana, por lo tanto, mucho ojo a la salida, porque hay equipos como por ejemplo Red Bull, que sí que parecen fuertes en todo, pero no tanto en la salida, que suelen tener algún que otro problema. Entonces, mucho ojo, porque los pilotos que consigan salir bien y sobre todo luego posicionarse bien en la primera frenada van a tener mucho ganado. Otra cuestión es luego defender la posición, que es verdad que en la primera vuelta pues debería más o menos ser relativamente fácil defenderla hasta otra vez la recta de meta. Pero bueno, simplemente que sepáis que la distancia desde la meta hasta la primera frenada es bastante larga, o sea que mucho ojo en la salida. En cuanto a las curvas, tenemos 19, exactamente las mismas que teníamos en Miami, pero en un circuito bastante más corto. Por lo tanto, este ratio que hacemos para calcular la densidad de curvas del circuito pues está bastante más alto. De hecho, es de los circuitos que más curvas por kilómetro de circuito hay. Por lo tanto, ojo porque es todo un reto para los pilotos e insisto, mañana lo entenderéis todavía mejor cuando analicemos cómo se traza cada una de las curvas, porque no solo es que hay muchas, sino que hay muchas para lo corto que es el circuito y encima son bastante complicadas. Luego es verdad que está bastante bien equilibrado en cuanto a curvas izquierda y derecha. Tenemos 10 curvas a izquierda, 9 curvas a derecha, es un circuito que se rueda en sentido antihorario, por lo tanto tenemos más curvas a la izquierda, pero tan solo una más. Es verdad que curvas de velocidad baja hay muy poquitas, además están enlazadas, hay una serie de chicanes, entonces por eso parece que más a izquierda que a derecha, pero vamos, no es el dato más relevante ni mucho menos. Donde más curvas hay o la naturaleza que más nos vamos a encontrar son curvas de velocidad media, que también hay más a izquierda que a derecha, y esas son las que quizá desgasten más los neumáticos, porque luego es verdad que también tenemos alguna curva de velocidad rápida, incluso a ambos lados, pero ya digo, es un circuito que destaca especialmente por esas curvas de velocidad media. Eso sí, aunque hay muchas curvas y la mayoría de velocidad media, hay poquitas frenadas. Son 7 frenadas en total, aproximadamente, dependerá un poco de lo que nos encontremos en pista, pero debería haber en torno a 7 frenadas, de las cuales 2 son fuertes. No es un circuito en el que los frenos sean especialmente protagonistas, como podéis comprender, en torno a un 13% de la vuelta aproximadamente deberían estar tocando ese pedal de freno, y eso se traduce en que las temperaturas de los frenos pues van a estar bastante en la media. Tenemos una temperatura media que, bueno, sí que está un poquito más abajo, ¿no? en la tabla si ordenamos todos los circuitos, pero luego la temperatura máxima está prácticamente calcada en la media y la mínima también. Por lo tanto, vemos que no debería ser un problema excesivamente grande el de la temperatura de los frenos, pero también hablaremos más de eso tranquilamente cuando hablemos de los reglajes el jueves. Con tantas curvas de velocidad media que incluso son enlazadas un lado de otro, por eso no hay muchas frenadas, pues el pedal del acelerador no va a ser especialmente protagonista. Un torno a un 74% de la vuelta vamos acelerando a fondo, que es un porcentaje que parece muy alto, pero ya veis que si lo comparamos con el resto de circuitos no es que destaque precisamente por estar mucho tiempo pisando el gas a fondo. Porcentaje en la octava marcha tampoco es muy alto, es verdad que en recta de meta se puede engranar, porque además esa recta que incluye la curva 1 que se hace completamente a fondo, pues sí que es bastante largo, hay algún tramo de recta también por ahí medianamente importante, pero no es un circuito que destaque precisamente por las rectas. En esa recta de meta, insisto, sí, ahí hay bastante porcentaje tanto a fondo como en la octava marcha, pero en los circuitos son todo, como decíamos antes, curvas y de velocidad media. Y luego hay un par de datos que son muy llamativos y son el porcentaje de vuelta en línea recta, que es de los más altos, y el giro medio, teniendo en cuenta que da igual girar a un lado y a otro, estamos teniendo solamente en cuenta si estamos girando 1 grado, 2, 20, 90, los que sean, que es de los más bajos. Por lo tanto, si miramos estos datos, parece que es un circuito en el que vamos todo el rato en línea recta y demás, pero nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que son curvas que es tirar el coche y enderezar volante para ponerlo lo más recto posible. Sí que hay algún tramo que se tiene que hacer frenada en giro y demás, que ya los analizaremos mañana, pero es un circuito en el que destacan mucho los tramos de recta entre curvas, que no son muy grandes, pero son rectos. No es tener que estar abriéndote, cerrando todo el rato, sino que hay muchos tramos en los que es tiro el coche, enderezo, freno en línea recta, tiro el coche, enderezo y así. Ya digo, hay algunos tramos en los que no, pero como veis el dato es bastante llamativo, porque viendo esa densidad de curvas por kilómetro de circuito tan alto, quizá podríamos pensar que era al revés, pero ya veis que no. Así que espero que os haya resultado interesante este vídeo. Ya sabéis que si queréis aprender más de Fórmula 1, de automovilismo real o virtual, tenéis Level Up Academy, que ahí tenemos
todas las semanas nuevo contenido, subimos una clase al día, además tenéis descargas, soportes, las masterclass especiales y además ahora también tenéis setups para SimRacing. Entonces simplemente tenéis que meteros en el apartado de setups, que cuando estéis registrado lo veréis arriba, un botoncito, le dais a setups y me podéis proponer el reglaje que queráis. Y estos reglajes van a ir saliendo en función de cómo me los vayáis pidiendo. Y además no solo es el reglaje y ya está, sino que vamos a incluir, punto número 1, un formulario para que me digáis, oye, pues he probado este reglaje y quiero que sea más nervioso, quiero que sea más estable y demás, y así os termino de pulir el reglaje individual para cada uno y además también van acompañados de un vídeo cortito, explicativo de por qué he puesto así cada parámetro. Entonces, así tenemos un reglaje que es rápido de por sí, pero que luego lo podemos adaptar a cada uno de vosotros, porque al final los reglajes se tienen que adaptar al piloto siempre. No vale poner uno genérico que a unos le funcionará y a otros no. Así que bueno, espero que con eso ya os sirva de excusa más que de sobra para apuntaros a Level Up Academy, aprender conmigo y además utilizar los reglajes más adaptados a vuestro estilo y además que os sirvan para ser rápidos. Así que nada, como digo, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.